Estamos, amigas, amigos, con el señor arquitecto Paul Gatchet. Podemos hablar un poquito de su trayectoria, arquitecto. Bienvenido, buenos días. Gracias por habernos acompañado y nos está acompañando en este programa. Buenos días. Buenos días. Yo soy arquitecto y también soy ingeniero civil especializado en estructuras. Tengo más de 35 años de experiencia. ¿En qué universidad se graduó? Yo me gradué de ingeniero civil en la Escuela Politécnica Nacional. Palabra grande. Ingeniero estructural y arquitecto en la Universidad Central del Ecuador. Ya. Ahí fui yo secretario abogado de la Facultad de Arquitectura. ¿Ah, sí? Sí, en los últimos 5 años antes de la pandemia. Salen muy buenos profesionales. La Universidad Central en arquitectura, me imagino que en su época era más que fue en todo el país, ¿no? En mi época, la única facultad de arquitectura que tenía Quito era la Universidad Central. Y después los profesores de la Central fueron a trabajar también en la Católica. Así comenzó a abrirse las facultades, ¿no? Así es. Bueno, pero eso da... Todas las universidades son buenas. Sí. Y depende lo que depende del estudiante. Claro, depende del estudiante. A ver, arquitecto, usted hizo la consultoría de la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa Batán cuando ministro era el señor José Francisco Ceballos. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Ya. Sí. A ver, voy a comenzar por lo primero. Se habla que la estructura, y que mejor que usted ha sido ingeniero en estructuras, que las estructuras del Estadio Olímpico Atahualpa Batán no sirven, que por eso hay que demoler. ¿Qué hay de verdad? Bueno, digamos, las estructuras del Estadio Olímpico tienen un normal deterioro. Ya. Hablemos del estado del arte de la ingeniería estructural en el momento en que se hizo, y se diseñó y se construyó el estadio. 72 años. En ese entonces, pues, la estructura es de hormigón armado. En cuanto al hormigón, el hormigón bien hecho es como el vino, mientras más viejo, más bueno. Ah, ya. El acero estructural que fue usado en ese edificio, en ese entonces, en el estado del arte de la construcción de ese entonces, era varillas lisas. Actualmente esas varillas están prohibidas en la construcción. ¿Por? Y se tienen las varillas corrugadas. Y es porque para el hormigón armado, en una hipótesis básica de diseño, se debe garantizar una real interacción entre los dos materiales. Yeah. Y las varillas lisas pierden su capacidad de adherencia en bajos niveles de esfuerzo. Entonces, por eso los códigos ahora piden varillas corrugadas. Ese es el estado del arte. En su momento, pues, ese edificio fue diseñado por el mejor ingeniero que tenía el Ecuador, el ingeniero Alejandro Segovia. En sí, la estructura del estadio, si bien es una estructura masiva, se la ve bien grande, pero es como un conjunto de edificios de 4 o 5 pisos. Yeah. Esa es la envergadura del estadio. El Estadio Olímpico es realmente edificio en todo lo que da a las 6 de diciembre, ¿sí? Y un poco hacia las calles laterales que suben. Pero la parte donde es la general, donde es la preferencia, es una excavación que se hizo a la loma, a la montaña del Batán. Y el graderío es un contrapiso gradeado. Está es decir, ahí solamente ahí no hay edificio. Ahí no hay edificio. Claro. Tan solo en esa parte, en la parte superior, está construido unas pequeñas edificaciones de 2 pisos, creo que ocupa el palco presidencial y alguna otra dependencia. Que fue hecho hace Esa poco. es la estructura de manera global, ¿sí? Es un edificio que tiene esas características. Como son varios bloques, estos tienen juntas, ¿sí? Claro, que se ven esas ranuras, juntas, ¿no? Ya. Esas juntas son convenientes desde un punto de vista de comportamiento estructural, siempre y cuando existan y estén bien hechas y estén suficientemente separadas. El lío de esas juntas es que por ahí entra el agua cuando llueve. Y en los 75 o 70 años de vida del estadio, pues esas juntas han sido corchadas y corchadas y corchadas, ¿sí? ¿Corchadas en el sentido de tapar, o pues no es solamente tapar, hierro? tapar. Tapar. Entonces, ahí se ven deterioros. También se ve algo de deterioros
en las distintas intervenciones que se han ido haciendo, en la parte inferior de todo lo que es edificio, de lo que es tribuna. Pues fue durante todo el tiempo alquilado a bodegas, ¿sí? Claro. Y los arrendatarios pues hacían sus intervenciones poniéndoles espacios superiores para, qué sé yo, completar lo que necesitaban. Hubo un gran incendio también. Hubo un incendio en una parte. En este incendio pues la preocupación se dio tal que al momento existe unas estructuras metálicas para sostener. Sosteniendo eso, ¿sí? Fue la precaución que tomaron en el momento, que una lógica precaución, pero ahora que yo hice el estudio, pues realmente el incendio que hubo no le hizo gran daño a la estructura, ¿sí? Porque investigamos el material con el que está en la parte del incendio y de alguna manera, pues lo que está ahí está, que bueno, está bien, pero no fue un deterioro muy grande que tuvo el estadio, ¿sí? Lo importante de este estadio es de que es una estructura simple, limpia, que puede ser fácilmente reforzada. Ahora dice que hay técnica especial para reforzarlo. Hay técnicas especiales y los edificios esforzados atrás de ellos tienen tanto número que pueden tener incluso mayor seguridad que un edificio nuevo. Ahora una pregunta, cuando usted le llamó el señor ministro Pepe Pancho Ceballos, usted no le dijo, mejor votemos, demolamos el escenario. ¿No se le pasó por la cabeza esa idea suya o del ministro? Mira, al respecto del Estadio Olímpico de Quito, teníamos una preocupación que no es tan clara, pero es una gran preocupación, al ser el Estadio Olímpico sede de la selección ecuatoriana de fútbol, y que es esta preocupación que le voy a mostrar. El señor arquitecto está mirando su celular en la parte de gráficos. Un documento que... Estamos con el arquitecto Paul Gattet, que fue quien hizo la consultoría de remodelación cuando ministro era José Francisco Ceballos. Le estoy mostrando a usted. Blatter, ¿no? Este documento. Pues. Al respecto del Estadio Olímpico de Quito y el Estadio de La Paz, estos son muy similares del de La Paz. Están fuera de la norma de altura, piezométrica de la altura, respecto al nivel del mar. Es decir, que existen disposiciones de la FIFA que dice que no se pueden hacer partidos internacionales a esta altura, cosa que es algo que no sé hasta qué punto tan cierto y aplicable o aplicado. Luego cambiaron la hora, que sea solo de 16 para adelante. Al estadio de Olímpico Atahualpa y al de La Paz, pues los aceptan, es porque ya están, pero si se pretende hacer un edificio nuevo, debería a lo mejor tener esa precaución de esa certificación, porque el no cumplir con esto siempre les da punto a selecciones como las de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, selecciones de hecho importantes en el mundo del fútbol, ¿sí? Y si bien el Ecuador ya no es una selección simple, ya hemos llegado a varios mundiales, no estamos tal vez a la altura de Venezuela o de Bolivia, pero ya podrían poner pretexto para no jugar con nosotros a esta altura. Es decir, con usted, con este criterio que nos enseña del señor Sepp Blatter, presidente de ese entonces de la FIFA, debe haber aconsejado al señor ministro. Bueno, hacemos un nuevo estadio, ese nuevo estadio va a ser un adorno para Quito, no va a ser utilizado lo más importante que sea la casa de selección. Podría llegar a ser un problema al respecto de eso, que es algo que flota en el mundo internacional del fútbol. A buen criterio. Y además de que también al respecto de esto, pues hay apetencias de Guayaquil para que allá sea la sede de la selección de fútbol. Aunque usted profesionalmente no está viendo sea Quito o Guayaquil, usted está viendo el estadio como estadio. Es decir, son todas las cosas que de alguna manera estaban en el tapete para tomarlas en cuenta. Antes de dar la palabra para seguir yo en la hilación de la entrevista. Entonces usted, luego de este análisis, le dijo al ministro, yo me voy por la remodelación. No, a mí me contrataron para eso. Es decir, en su momento,
era urgente o era importante hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica a las estructuras del estadio. ¿Sí? ¿Cómo está eso? Es decir, por las estructuras viejas que son, pues los edificios de concentración, los edificios públicos, deben ser revisados, su vulnerabilidad, y recomendar sus reforzamientos o sus derrocamientos. El candidato a la alcaldía, el doctor Jorge Yunda, en esos debates que hubo, dijo: Dios no quiera que haya un terremoto porque medio Quito se va al suelo. ¿Sí? Es verdad. Entonces, por eso es que hay edificaciones emblemáticas que vale la pena sean estudiadas y sean manejadas. No es patrimonio el estadio, ¿no? No sé si es patrimonio. No ¿Y sé la si visera es usted cree que es algún símbolo que no debería ser destruido? Que acá nos llaman, cuando hablamos de este tema, ingenieros, dicen: ¿cómo? Si es una cosa nunca antes vista. Estoy exagerando, ¿no? Sí, cuando hablamos de arquitectura, los arquitectos tenemos algo que se llama la propiedad intelectual de lo que se ha creado, que no siempre se la usa o se la esgrima, pero sin embargo existe. Hay edificaciones que tienen elementos que en la semiótica del edificio han sido muy importantes. En este caso del Estadio Olímpico es la visera. La visera estructuralmente es una bóveda, son unas bóvedas especialmente diseñadas, construidas como una bóveda, y que es la imagen del estadio, ¿sí? En la remodelación que yo planteé, cuando se dio la posibilidad de cubrirle con techo a todo el estadio, pues desaparecía la visera. ¿Le votaba o le mantenía la visera? En mi propuesta, yo estoy generando una gran plaza delante del estadio, soterrando la 6 de diciembre y las Naciones Unidas, y se creaba una tremenda plaza, que es la antesala del estadio, y así el estadio se le ve monumental. Es decir, los vehículos tendrían que pasar por debajo. Tendrían que pasar por debajo, sí. Ya. Ese soterramiento, tarde o temprano, tiene que hacer el municipio por la necesidad del transporte diario. Tarde o temprano había que hacerlo. Ahora podríamos hacerlo en conjunto con mirarle al estadio en su aspecto monumental. Permítame presentarle al señor Patricio Parado, nuestro compañero, para que también dialogue con usted. Patricio. Arquitecto, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarlo. Está en sintonía Diego Prado, ex dirigente de Universidad Católica, gran amigo, está siguiendo esta entrevista con enorme avidez. Han habido propuestas, criterios, los que no conocemos mucho o casi nada de arquitectura e ingeniería civil decimos desde nuestra ignorancia, que sería mejor hasta desde el punto de vista emocional del sentimiento que sobre lo que hay se remodele el escenario. Hay la tesis de CDP, de su presidente, de demolerle, hacer otro escenario hacia la parte oriental, inclusive con otro nombre, en fin. En conclusión, ¿usted se alinea con cuál de las dos propuestas? ¿En qué andarivel se coloca usted? ¿Remodelar un escenario que ya cumplió en noviembre anterior, el 25 de ese mes, 71 años de inauguración? ¿O que se haga una nueva edificación ahí, distinguido arquitecto Garchet? Yo soy partidario de que se utilice remodelando el estadio, poniéndole en las normas correspondientes y con las seguridades correspondientes. ¿El estadio resiste una remodelación? Porque eso se ha dicho, que las estructuras están muy desgastadas luego de más de 7 décadas. Una real remodelación jamás se ha hecho. Simplemente el estadio se ha ido deteriorando y deteriorando y deteriorando. Y al respecto de esto, yo creo que hay que analizarle profundamente al estadio. El estadio en su esencia es un estadio olímpico de la Concentración Deportiva de Pichincha. La Concentración Deportiva de Pichincha no tiene que ver con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No tiene que ver con el municipio, es una entidad que no participa de esto, no es ni siquiera una entidad del Estado. Privada. ¿Sí? El Estadio Olímpico es olímpico porque tiene ahí, también alberga la posibilidad de mostrar otras disciplinas olímpicas. Tenemos la pista de atletismo, que es de las poquísimas pistas que están perfectamente trazadas y dimensionadas y que cumplen con las normativas internacionales olímpicas, que no ocurre con otras pistas olímpicas que hay en el país y que han sido incluso construidas recientemente. Ahí se dan también salto alto, salto largo,
En la cancha se puede dar tiro al blanco con arco, etcétera. Se tienen otras disciplinas, ¿sí?, de la concentración deportiva de Pichincha. Y evidentemente la concentración deportiva de Pichincha alberga otras disciplinas, como son el box, el jiu-jitsu, la esgrima, los bolos, el ping-pong, el billar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahora, y evidentemente, aunque sea una obviedad, algo de perogrullo arquitecto, una remodelación costaría menos que un nuevo escenario. Se habla extraoficialmente en cifras que un nuevo estadio estaría cerca de los $200 millones. ¿Cuánto puede costar, digamos, en 2023-24, si es que la obra comienza este año o el otro, una remodelación? ¿Usted tiene alguna remodelación integral? Claro, integral. El presupuesto al cual llegó la remodelación que yo planeé, en su momento, hace años, obviamente hay que actualizar sus precios, llegaba a 80 millones. Yo creo que echando unos números podrá estar alrededor de los 100 tal vez. Si hablan de que un nuevo estadio vale 200, este valdría la mitad. O sea que hasta por un ahorro de recursos, así fuesen privados, no del Estado, el Estado no tiene, sino que debe priorizar otros temas, sería lo obvio, lo ideal apuntar a esa remodelación que usted plantea. Yo creo que sí, se debe apuntar a eso. Una pregunta. En su proyecto que hizo, ¿desaparecía la fosa? ¿Desaparecía la pista atlética? ¿Se bajaba la cancha? A ver, si hablamos de remodelar el estadio en aras de tener mayor capacidad de espectadores, la manera más barata de hacerlo es hundiendo la cancha. Ya. Desapareciendo la pista atlética, hundiendo la cancha, ¿sí? Y obviamente ahí los graderíos serían otro contrapiso sobre el suelo natural. ¿Y la fosa que tiene el estadio? La fosa del estadio yo me imagino que fue diseñada con la idea de que los espectadores tengan dificultad. Y ponían agua supuestamente, ¿no? No, el agua no es, porque a esa fosa lo que le está llegando es toda la evacuación de aguas lluvias del estadio. Es un elemento más de la manera en la que está solucionado el estadio en cuanto a su evacuación de agua lluvia. Por eso es que ha habido eventos en donde toda esa boca termina en un solo sifón, en donde alguna vez, como la gente bota ya papeles, las papas fritas, etcétera, se taponó. Y al taponarse se inunda, y al inundarse se mete el agua por unas ventanillas hacia la parte interior. Es decir, su proyecto no contemplaba quitar la fosa. Es decir, no contempla, yo no le hago nada a eso. Solo la cancha. ¿Nos puede graficar? Además, esto de la fosa es la idea antigua de controlar al espectador, me imagino, para que no pero a la cancha. Las normas internacionales últimamente ya impiden que haya bloqueos, porque es una norma de seguridad poder bajar a la cancha. En un evento de un terremoto, qué sé yo, no se le debe decir al espectador que salga, porque al salir muere pisoteado en las graderías, en los pasillos. La manera más segura del espectador en momentos difíciles es bajar a la cancha. Por eso los estadios solo tienen a una señorita cuidando, pero el paso directo a la cancha existe por norma de seguridad. Inclusive en el Atahualpa y en otros estadios hay unas especies de pasarelas o de graderíos cortos hacia la cancha en caso de evacuación. Esto se implementó hace pocos años. Antes no habían esas pasarelas. En todos los andenes verticales, debe haber eso por norma de seguridad. Pero arquitecto, en su proyecto, ya usted dice, usted no contemplaba eliminar la fosa, pero hoy en día, si se aplica la remodelación a mediano plazo, no creo que sea tan corto, por opinión particular, ¿es necesaria la fosa? ¿Es necesaria que siga o se la puede eliminar? Se la puede eliminar. Como le digo, esa fosa más sirve para recibir el agua. Para ese entonces, ¿no? Y para ese entonces era un artificio de seguridad. Que se caigan a la fosa y a lo mejor quisieron poner unos cocodrilos. Otra cosa, estamos con el arquitecto Paul Gatchet. A ver, ¿nos puede escribir? La radio es imaginación. ¿Nos puede escribir cómo era su remodelación? Yo vi ¿cómo es el trailing? El que hacen ustedes Yo vi, muy hermoso. ¿Nos podría graficar cómo era?
Yo creo que el aspecto Primero visual, todo cubierta, ¿no? yo diría más bien el contenido, eso es lo que más importa. A ver, ¿cuál es el contenido? El contenido de la remodelación tiene varias cosas importantes. A ver. Uno, primero, mejorarle al estadio y a la ciudad un aspecto urbanístico en el sitio en donde está el estadio. Actualmente eso es algo, lo más feo de la ciudad, porque la concentración alquila el poco espacio que hay entre la 6 de diciembre y el estadio a buses, a camiones, a un parqueadero inadecuado que le da una pésima imagen. El externo, ¿no? El que queda en... La ciudad tiene planeada y construida el Boulevard de las Naciones Unidas, que es muy importante. El estadio lo que iba a ser el final, lo mejor del Boulevard, ¿sí? Porque se llegaba a una plaza y ahí estaba el estadio. Con otra fachada. Otra fachada. Alrededor del estadio, en toda la planta baja, en todo lo que es esos espacios que están debajo de los graderíos, se remodelaban. Y yo planeé poner ahí las distintas disciplinas deportivas de la concentración, con pantallas de vidrio en donde la gente que caminaba por la plaza se acercaba y miraba a niños haciendo esgrima, gente jugando ping-pong, gente jugando billar, gente haciendo karate. Todo eso miraba, y yo decía, es la galería del deporte y la plaza del deporte. Y la idea de esto es de que no es que íbamos a hacer un sitio con billares para que vaya un grupo de amigos a echarnos las cervezas, eso no, la idea era que haya un instructor de billar y que vaya a la ciudad a aprender a jugar billar. Esa era la idea de esa remodelación en todo el contexto de debajo de la tribuna, de lo que es ahora la tribuna, el edificio que da la 6 de diciembre. ¿Sí? Entonces, era otra cosa. Lo que usted me preguntó antes al respecto de la visera. Esa visera, que es semióticamente un elemento importante del estadio y que merece la pena ser preservado, pues yo la repetía poéticamente como un elemento de la plaza, haciendo un escenario para, qué sé yo, como una pequeña concha acústica para que se den escenarios de, qué sé yo, cantantes, un pequeño escenario, una visión, llamémosle poética, de lo que fue la ¿En qué parte le ponían? ¿En la parte de atrás o adelante? En la parte de la plaza. Ahí la plaza. Sí. Y ahora cuénteme, los baños, los bares. Los bares. Al interior el estadio tenía totalmente reubicado todo eso. Por ejemplo, pensando en el Boulevard de las Naciones Unidas, en esta plaza que les decía, teníamos 2 ascensores panorámicos que subían y abastecían funcionalmente al estadio el rato de evento. Externos, pero también ¿verdad? el último piso de eso generé yo un restaurante, un gran restaurante que podía ser de comida típica ecuatoriana, podía ser de comida gourmet, en donde si usted iba a caminar por la 6 de diciembre, el Boulevard, iba a ese restaurante. Y ese restaurante tenía una majestuosa vista hacia el Boulevard de las Naciones Unidas y una maravillosa vista a la cancha. En un evento importante, de pronto hasta el asiento en ese restaurante podía costar $1,000 o $2,000 y alguien veía el partido Ecuador-Brasil comiéndose un ceviche. No sé, hay un proyecto, dicen el señor arquitecto Francisco Carrión, Fernando y hay otras personas que quieren empalmar la autopista Rumiñahui con un túnel que debe pasar por debajo del estadio para los carros, no sé. A ver, yo he tenido participación en mi vida profesional algunas veces y le hablo de la época en la que Roque Sevilla estaba de candidato a alcalde y su principal contrincante fue el general Moncayo. Yo participé en un grupo de generar macroproyectos que podían ser realizados en esa administración de Roque Sevilla. Uno de esos macroproyectos fue, desaparecía el Estadio Olímpico, ahí hacíamos los túneles, pero hacíamos 2 túneles, cada uno de 3 vías. En vez del Guayasamín. No estaba hecho el de Guayasamín, claro, estaba hecho. Sí.
pero ahí lanzamos nosotros la idea de 2 grandes túneles, cada túnel de 3 vías, que conectaba con la Simón Bolívar. ¿Sí? Aprovechábamos además en ese sitio para ahí canalizar el tremendo problema de aguas lluvias que tiene toda la zona de Iñaquito, que se inunda. Recuerde el edificio de la plataforma gubernamental. Se inundó hace unos años. Sí. Se inunda, claro, sí, eso se inunda porque ahí tenemos hasta nivel freático alto. Entonces fue la idea de agarrar todo el problema del agua lluvia que tiene la ciudad y lanzarlo por esos túneles también. Esos túneles, las Naciones Unidas se soterraba totalmente soterrada. Se entraba por los túneles y había un intercambiador en la 7 de diciembre. Se hacía otro intercambiador en la Chiris, en la Amazonas, en la 10 de agosto, en la América, en la Occidental y en la Nueva Occidental. Iba a ser un macro proyecto de 3 o 4 administraciones. ¿Sí? Ha tenido, yo incluso participé en esas ideas, eran ideas que se iban a plantear con el alcalde como parte de su actividad en ese entonces. Ya ha habido ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ahí sí, ¿qué pasaba con el estadio? Decíamos, el estadio vendía sus terrenos y con la venta del terreno, ¿sí?, tenía para construir otro estadio abajo y el municipio le regalaba en Pifo, en Puembo, qué sé yo, el nuevo espacio para el nuevo estadio. Esto fue Esa fue una idea, ideas que estaban en el tapete, como que le dábamos en ese entonces un grupo de profesionales al candidato alcalde. Y ahora si no candidato, sino el alcalde electo dice, esta idea me parece buena. ¿Usted cree que sí se debería votar? La idea, pensando en la ciudad y en el claro, hay que pensar en la ciudad, tráfico, ¿no? Si era buena. Esa idea la tuvimos nosotros hace, ¿qué será? 20 años. El 2000 fueron esas elecciones, 23 años, claro. Se le planteó a la gente del alcalde Moncayo estas ideas y no tuvieron cabida y él terminó haciendo el Guayasamín. El puente, es decir, perdón que nos desviemos un minuto. Reitero desde mi desconocimiento casi absoluto de estos temas a fondo. Es decir, que el túnel Guayasamín no era lo conveniente de acuerdo a sus palabras, sino el otro proyecto que ustedes esbozaban hace ya 23 años. Yo en lo personal participo pensando lo siguiente. Cuando los arquitectos nos metemos en el campo del urbanismo, hay arquitectos especializados en esto, pero el arquitecto que maneja aspectos de urbanismo debe tener una mentalidad muy abierta, muy amplia. Él debe pensar sus soluciones a 50 años, a 100 años. ¿Sí? Yo diría que el hablar de un túnel como el que está hecho versus hablar como el túnel que decimos, realmente el país lo que necesitaba, la ciudad necesitaba el otro. ¿Sí? Total. Es decir, no podemos decir que está mal o está bien, simplemente fue la idea. Tal vez la mentalidad y la economía del momento, pero cuando se hace proyectos urbanos tiene uno que estar a futuro, pensando en que hay que tener el bolsillo un poco generoso y abierto. Tengo otra, pero luego de la pausa. A ver, para volver nuevamente al tema del estadio. ¿Qué pensaba usted? No sé si es su proyecto el que pensaba, que la tribuna iba al lado oriental, claro. Y ahí iban a hacer las cabinas de radio. No sé si era su proyecto que hubiese. Es mi proyecto lo que planteó es mi proyecto lo que hace es principalizar lo que ahora es la preferencia y la general. Allá realmente se va todo el contenido, porque ahí, como les decía, ahí es tierra. Claro. Entonces ahí yo planteé un edificio que abajo son graderíos y además tiene un segundo piso de graderíos y ahí adentro se está desarrollando todos los contenidos necesarios del estadio, sus nuevos camerinos, sus nuevas salas de prensa, etcétera, etcétera. Usted también planeaba un gran estacionamiento en la parte interna. Respecto a los estacionamientos tenemos que pensar
que deben haber varios estacionamientos. Si hablamos de estacionamientos para el público, si hablamos de una cabida de 50.000 espectadores, las normas nos dicen que debo poner por lo menos capacidad de estacionar 10.000 vehículos. Pucha. Si hablamos de que cada vehículo ocupa como 30 metros cuadrados y las áreas de circulación que tienen, pues llegan a 50 metros cuadrados por vehículo, ya con áreas y vías de acceso y todo lo demás. Si multiplico 10.000, por eso me salen 5 hectáreas. 5 hectáreas son medio parque de la Carolina. Medio parque. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para que ese llenón se dé tal vez cada 4 años cuando juega la selección. Claro, claro. Porque en la vida útil del estadio, pues no necesita. Tendrá 2, 3 llenos al año. Al respecto de ese parqueadero para espectadores, yo no lo puse, porque consideré que es hora de que simplemente se le eduque al aficionado a que llegue al estadio en bus, en taxi o en el auto de su esposa. Hacemos una pausita para seguir con el arquitecto Paul Gatchet. Ya volvemos aquí en Amanecer Deportivo de la Radio Redonda. Volvemos con el arquitecto Paul Gatchet, con quien estamos hablando del Estadio Olímpico Atahualpa del Batán. Arquitecto, bueno, hoy el país no tiene plata, pero se dice que hay empresas, 2 empresas interesadas, una que tiene su sede... disculpe, quisiera terminar de concluir el asunto de los parqueaderos, porque ese es un punto muy importante. Les había dicho del parqueadero de aficionados, el cual yo no lo coloqué porque creo que es cuestión de educar más bien al aficionado. En el edificio nuevo que hacían en la parte oriental, ¿sí? Ahí están un estacionamiento de algo como 150 vehículos, donde llegarían los buses de los equipos, y eran parqueaderos VIP para gente importante invitada. Además, diseñé otro parqueadero entre lo que es el estadio y lo que es actualmente la 6 de diciembre. ¿Sí? O sea, debajo de donde parquean carros que deja parquear la concentración. Ahí hice varios subsuelos de parqueo, consiguiendo algo como 1.200 parqueos. Que es bastante. Parqueos que yo los puse por otras razones. Conversé con gente del centro comercial Quicentro y conversé con la empresa que manejaba los multicines, que en ese entonces estaban clausurados, y se mostraron incluso ávidos a poder colaborar en la construcción de esos parqueaderos. Esos parqueaderos yo los ponía más bien para dar una solución de necesidad diaria a la ciudad, y de paso iba a ser un ingreso para la concentración. Inicialmente se compartiría el costo del parqueo con los que hacían la inversión, y posteriormente todo el costo del parqueo iba a la concentración, y era el dinero que iba a tener la concentración para poder mantenerle al estadio. Esta inversión de 80 millones que se iba a hacer, pues había que mantenerla, porque para el Estadio Olímpico, a mi criterio, el fútbol nacional no es un negocio, no es pérdida. Claro. Es pérdida, es pérdida. Entonces era una entrada que yo le generaba a la concentración para que con ese dinero tenga para que esos 80 millones o 100 millones que se iban a invertir no se vuelvan a deteriorar. ¿Cuánto se necesita mensualmente para mantener, en este caso, estos edificios llamados Estadio Atahualpa? Buena pregunta, eso preguntaba yo también y no me daban esos datos. ¿Sí? Pero ahora que sé que, bueno, el Estadio Olímpico, al ser manejado por el Ministerio del Deporte a través del Pepe Pancho Ceballos, el que a su vez tenía buenas relaciones con el presidente, pues el dinero le iba a llegar a la concentración de parte del presidente. ¿Sí? Iba a llegar. Alguna vez me preguntaban si se hicieron estudios para cómo se iba a devolver, al producir, cómo iba a regresar el dinero que se iba a invertir. Pues yo no
a mí no me contrataron para hacer ese tipo de estudios económicos, nada de eso. A mí me contrataron para solucionar una estructura y una arquitectura. Pero pues me interesé un poquito al respecto de esto y definitivamente, pues, alquilando para las competencias nacionales el estadio y alquilándole a la federación para las competencias internacionales, pues no salía el dinero suficiente. Sino, ¿y con los conciertos? Los conciertos sí es algo que podía tener cabida, pero los conciertos son sinónimo de dañar a la cancha y hay que tener precauciones y un equipamiento especial. Y yo sí dejé al respecto de eso, como el problema de un evento es siempre el lío del audio, ¿sí? Tienen esos tremendos parlantes al lado del escenario que le ensordecen al que está cerca y casi no oye el que está lejos. Pues en el sistema que yo puse de sonido lo estudiamos para que sirva para eventos. Para conciertos. ¿Te parece? Ya. Eso se puso como parte del estadio cuando yo diseñé. Y marcador también, ¿no? El nuevo marcador también. Ya. Ahora, arquitecto, usted que hablaba de los parqueaderos, que me parece vital ese tema, ¿conoce usted cuál es el número actual de parqueos de sitios de estacionamiento en el Atahualpa? ¿Qué número tiene? No llega ni a 300. No llegan. Y cuando permiten. Claro, porque cuando hay partidos de Conmebol, que la Conmebol dice no parqueen afuera, o solo ciertas personas. Es un problema de la ciudad, es un problema de la ciudad. Exceso entonces la de ciudad tiene que tener eso. Por eso, al respecto del gran evento, cuando se va a necesitar tanto parqueo, pues lo que se tiene es que tener un aficionado educado. Y la idea de hacer parqueadero justo frente a lo que estamos en la radio, que es La Carolina, que dicen que hay un gran proyecto, debería ser un gran proyecto para... Sí, existe un gran proyecto desde hace un año. Yo incluso participé en algo en ese proyecto. Sí, un proyecto de un macro parqueadero subterráneo. Sí, es para la ciudad y ahí podrías solucionarse las necesidades del estadio cada 4 años. Claro, sí. Cuando la selección está bien. De acuerdo. Claro. Mi última, 2 inquietudes finales. ¿Usted cree que el estadio debe aumentar la capacidad para lo que usted acaba de decir? Para cada 4 años. Con otra cosa, que este es un apetecido partido, que por ejemplo ya tenemos un estadio de Liga Deportiva Universitaria que ofrece otras condiciones y no hay seguridad que el estadio de Atahualpa sea la sede cada 4 años. 1. 2. ¿Usted cree que con la crisis económica del mundo, del país, con la inseguridad jurídica, hay empresarios que estarán interesados en poner 100, 280 millones para remodelar o construir un nuevo estadio? Bueno, empresarios que entran a hacer empresas, las hay. Hay empresarios y empresarios. Y hay, en el mundo hay dineros y dineros. ¿Sí? Y sí, el asunto para mí, mi preocupación es cómo va a poder pagar la concentración deportiva esos préstamos. Con la concesión. 30 años dicen. Al estadio le dan, usted construye y le dan 30 años para que recupere su plata. Bueno, sí, son mecanismos porque del fútbol nacional no se gana. Claro, el fútbol nacional jamás podría pagar ni siquiera la tercera parte de los intereses que debería pagar mensualmente por un préstamo de 200 millones o de 100 millones. ¿Sabe cuál es mi temor de la demolición? Al principio, créame, yo no era escéptico en ese sentido. Me dijo, chévere, un nuevo estadio. Luego en una reunión me dijeron, ¿cómo vas a votar algo que es historia? En este caso, no solamente el fútbol, porque ahí ha habido atletismo, ha habido hasta toros, en fin, ha habido actos políticos. ¿Cómo vas a votar esa historia? Y la segunda de moradores que van a estar mañana aquí en el programa, dicen lo típico en el Ecuador, se demuele algo y de pronto queda ahí para el terreno, claro. Ese es el gran temor que yo tengo en caso de que digan votemos del estadio. Aunque diga el señor Jaime Ruiz, primero vamos a hacer el estadio en la parte de atrás y cuando ya esté el estadio, supuestamente votamos del estadio. O hacerlo por partes, que es la propuesta. Claro. Cuando dicen votar el estadio y dicen construir el nuevo estadio en la parte de atrás, primero dejo sobre el tapete esa novedad al respecto de la norma FIFA. Ya, sí, claro. Que puede ser manoseada por las grandes ligas mundiales de fútbol y también por nuestros hermanos ecuatorianos de Guayaquil. Es importante, si el estadio tiene un grave defecto, que es el patito feo del norte de Quito.
el patito feo de la Carolina, el patito feo del Boulevard de las Naciones Unidas. Pues hay que mejorarle. Y para eso, urbanamente, trabajar con el municipio haciendo la Plaza del Deporte es la solución. Con eso ya el edificio tiende solo a ser ya un edificio magnífico. Aunque nunca el estadio fue terminado. Ya, hay que remodelarle internamente y ponerle todas las necesidades que compete adentro. ¿Sí? Al respecto de pretender moverle al estadio para conseguir delante un espacio para ahí hacer edificios, pues no necesitan moverle al estadio para eso. Tal cual está ahí abajo el estadio, en la parte de arriba existen los espacios que están ocupados por el patinaje. ¿Sí? Ajá. En mi proyecto tratamos al respecto de ese patinaje. Las pistas de patinaje que están ahí no están homologadas por norma y no pueden hacerse en esas competencias. Nosotros planteamos y dijimos, las pistas de patinaje se construyen como debe de ser en el Parque del Bicentenario y esos espacios quedan para venderlos como lotes para que se hagan edificios. Ese proyecto tenía Omar Ceballos cuando fue presidente, hacer dos grandes torres. Igual que quieren hacer el estadio y poner una torre delante. Cuando le dejan el estadio ahí mismo y hacen las torres atrás. Al poner las torres delante y el estadio, las torres le tapan al estadio. Lo ocultan, está al revés. Claro, ¿sí? Claro. Y no necesitan tumbarlo para hacer edificios y hacer el negocio de edificios. Es cuestión de reubicar las instalaciones del patinaje. De mi parte tengo toda muy claro, no sé Patricio si usted quiere agregar algo más con... Creo que está todo claro, me ha dado a mí una especie de visión mucho más clara de lo que uno poco conocía, no siendo una persona interiorizada en temas de urbanismo, arquitectura o ingeniería civil, así es que ha sido grato e ilustrativa la charla, distinguido arquitecto. Placer conocerlo. Muchas gracias, arquitecto, y en verdad somos muy agradecidos porque usted nos ha dado claridad con alguien que hizo algo ya en el estadio. No es que trajimos a un arquitecto para que hable de algo que ni conoce capaz. No, y al respecto de la preocupación grave que se tiene de que la estructura que existe no vale y que hay que votarle como tal, no hay tal. Esa estructura está suficientemente buena como para ser fácilmente recuperada y fácilmente reforzada. Claro. No sé, perdón. Las tareas de reforzamiento que hay que hacerlas son simples de hacer, no son nada complicadas. ¿Usted hizo el cálculo estructural o en esa época, no me acuerdo si la concentración contrató a alguien para que haga los cálculos? Como parte de mi consultoría, yo hice la arquitectura y el estudio de vulnerabilidad y reforzamiento del estadio. Entonces, no es que están mal las estructuras. La estructura amerita, Claro. amerita a lo mejor, quién sabe, no sé. Como cualquier casa, ¿no? Nosotros en el Ecuador tenemos vigente un código que está vigente desde el 2000. Yeah. Es recién un buen código de construcción. Yeah. ¿Sí? Lo que está antes del 2000 está pasará? Con un código y lo que está después del 2000 otro código. Entre un código y otro, pues casi las exigencias se nos fueron al doble. Yeah. Arquitecto, Paul Gachet ha estado con nosotros, muy amable, muchas gracias, arquitecto, como dijo Patricio, por habernos ilustrado de manera espectacular. Hacemos la pausita y volvemos, señoras y señores, en este amanecer deportivo. Mañana van a estar los moradores, no solamente de alrededor del estadio, de varios sectores que, como dijo el arquitecto, ponen unos parlantes gigantes porque creen que el sonido es volumen, cuando el sonido es algo que gusta al oído. Nos decía, y Patricio, que vive a unas cuantas cuadras, nos decía que los vidrios vibran, claro. Y una moradora de media cuadra del estadio dice que el vidrio vibra. Mañana van a estar los moradores para contarnos las penurias que pasan con el Estadio Atahualpa. Ya volvemos.